Compartir con ustedes el día de hoy en la asamblea. Siempre para mí es un gusto estar acá, ya me siento como en familia, ¿cierto? Ya son varias asambleas que me ha tocado participar y efectivamente con la mejor disposición. Hugo me ha pedido que aborde con ustedes un par de temas, pero luego cualquier duda o interrogante que pueda surgir, yo creo que podemos conversarla con toda confianza, así que cuenten con mi disposición. Estamos en un momento que no deja de ser significativo. Ya llevamos 6 meses de implementación de la reforma laboral. Ha habido negociaciones colectivas, entre ellas de sindicatos que pertenecen a la federación, y por tanto ya no nos movemos en un plano como en algunas ocasiones anteriores, más bien de imaginería, ¿cierto?, cómo esto iba a funcionar en la práctica, sino que estamos viendo ya ahora la realidad cómo está funcionando. Y en general la realidad muestra que no ha sido muy satisfactoria, porque la pista se ha puesto mucho más pesada para los sindicatos. Antes ya estaba limitada, hoy está más limitada. Hay cosas curiosas, ¿cierto? Nos tocó particularmente en la negociación con el sindicato número 1 de Parque, que preside Hugo, lo vimos en otras negociaciones, sindicatos teniendo que demandar a la inspección del trabajo, por ejemplo, eso nunca se había visto, porque la inspección del trabajo limita a trabajadores que pueden negociar. Entonces es una cosa bien extraña. Y si uno puede afirmar, sin entrar en detalles, el tema ya lo que vamos a conversar, que efectivamente hoy más que nunca obliga, como lo habíamos dicho también en otras ocasiones, pero ahora la experiencia lo demuestra, es más que nunca necesario que los sindicatos estén preparados, digamos, que se informen, se preparen, porque el escenario normativo es complejo y limita aún más la situación de los trabajadores. Hay temas que no están resueltos y lo que es problemático, uno lo ve, y se lo digo de una perspectiva ya más jurídica, los jueces se asustan con este tipo de temas, porque no están preparados para asumirlo. Los jueces en temas colectivos normalmente veían cuestiones asociadas con prácticas antisindicales o desleales, por tanto eso ya está asentado en cierta manera en el funcionamiento, pero no están preparados para conocer respuestas si un trabajador no puede negociar colectivamente, qué implicancias tiene el alcance de un instrumento colectivo en materia personal, ¿cierto?, para un trabajador o para algunos trabajadores que negociaron colectivamente, qué pasa con las dudas que puede implicar la extensión de beneficios en el régimen antiguo proyectado con el anterior. Entonces todo ese tipo de situaciones tendrían mejor posibilidad de resolverse directamente por las partes, no solamente llevarlo a tribunales, pero si no se puede resolver directamente, hay que estar preparado. Y eso es un poco el mensaje. Nuevamente yo creo que la experiencia muestra, hoy la clave es estar preparado, estar unido especialmente, porque la unión, como dice el viejo lema, es lo que hace la fuerza, y es lo que da una señal que pesa mucho frente a las empresas. Le genera la normativa anterior y esta promueve la pluralidad de sindicatos, promueve la dispersión de la representación sindical, y eso fácilmente también promueve que se pueda manipular en provecho aquel que tiene una posición negociadora más fuerte, como puede ser el empresario. Entonces la unión también, y construir esa unión, construir esa confianza, como lo pueden hacer ustedes dentro de la federación, es tremendamente importante, porque la transmisión de experiencias, de vivencias, de apoyo, ¿cierto?, es lo que les da fuerza. Y cada uno de ustedes, ¿cierto?, como respectivos dirigentes de sus sindicatos base, bueno, sientan que si hay necesidad de apoyo, de consulta, no están solos, ¿no?, porque tienen a sus otros compañeros de otros sindicatos y también a la federación. El rol de la federación también es apoyar, asesorar, orientar a los sindicatos básicos. Eso es lo que da fuerza. Entonces, aprovechen instancias como esta, ya que hay también compañeros suyos nuevos, de conocerse y transmitir experiencia. Y como parece que va a estar bueno el asado de la noche, bueno, qué mejor entonces que en esa ocasión puedan generar los lazos que son importantes en el día a día para poder enfrentar las situaciones particulares que puedan tener que ver en sus respectivas empresas. Hay 2 temas entonces que voy a tratar. Voy a partir por el tema de los efectos personales de los contratos colectivos, un panorama general, los lineamientos de lo que ha sido la reforma, y luego el otro tema que me planteó Hugo, que es el de la jornada de trabajo, las situaciones de turnos a llamada y otros, para luego ceder un espacio, ¿cierto?, para todas las preguntas que ustedes puedan tener. Ahora bien, el primer punto, tema de los efectos personales de los contratos colectivos. Aquí en Chile nosotros tenemos una distorsión, para que quede claro como el contexto. En un país decente donde se respetan los derechos laborales, ¿cierto?, un instrumento es colectivo porque produce eficacia para un universo importante de trabajadores, estén o no afiliados a un sindicato. Y eso porque en general en otros países la acción sindical no se desarrolla a nivel de empresa, se desarrolla a nivel sectorial. Por lo tanto, si es la organización representativa del sector la que negocia por los trabajadores del sector, eso rige para todos los trabajadores como un piso, como una base de entrada, ¿cierto?, y es indiferente si estén o no afiliados al sindicato. Y luego esas negociaciones de base, de piso, podrían ser modificadas a través de acuerdos en las respectivas empresas con los sindicatos que pueden existir en las respectivas empresas. E incluso las empresas en otros países, ¿cierto?, que puede haber muchos sindicatos, no todos los sindicatos negocian colectivamente, son los más representativos.
y el más representativo va a negociar para todos los trabajadores de la empresa, incluso aquellos que no estén afiliados. Por lo tanto, se genera allí una incidencia amplia de cobertura de negociación. Y eso hace entonces que la negociación colectiva sea la mejor vía para regular las relaciones laborales, no la ley. Porque la ley se negocia políticamente, la ley tiene alcances generales que desconocen las particularidades del mundo del trabajo. Entonces, donde nosotros podemos encontrar la mejor respuesta es entre que aquellos que son los involucrados, los que conocen la realidad, pueden negociarla directamente. Ese es el sentido que tiene la negociación colectiva, una vía para regular relaciones laborales por aquellos que son los actores del mundo laboral, empresarios y sindicatos. Pero en el caso chileno, cierto, como ya cuento viejo, eso no ocurre, porque tuvimos una distorsión que viene ya hace más de 30 años derivada del plan laboral. El plan laboral es una reforma que se implementó en la época de Pinochet que le cambia el sentido a la legislación laboral. La legislación laboral clásica tiene un sentido de proteger a los trabajadores, de darle mecanismos de nivelación de poder, porque las relaciones laborales son desiguales, porque los trabajadores son subordinados del empleador, dependientes del empleador, y por tanto en el plano individual difícilmente puedo yo hacer valer mis intereses. La unión es lo que nos permite construir una capacidad de negociación y de acuerdos distintos, y por tanto la legislación clásica la promovió. Pero en la época de Pinochet, lo que ha sido luego administrado por los gobiernos de concertación, se cambia el paradigma, porque lo que se busca es que la normativa laboral sea funcional a una economía de libre mercado. Y es un tema que hay que conocer también, porque si yo soy consciente de esa idea medular, comprendo la legislación laboral. Todo el Código del Trabajo está orientado a eso, a entender que la negociación colectiva no es un mecanismo libre, democrático de regulación de relaciones laborales, que no valora al sindicato como un actor social relevante, clave en el funcionamiento de la actividad económica y de la vida social, lo entiende como un especie de mal necesario, y lo es más, las ideas que vienen del plan laboral entienden que el sindicato es un monopolio, y como todo monopolio hay que combatirlo, por tanto tengan muchos sindicatos para que tengan poca capacidad de negociación, y de esa manera podamos tener el eje en el poder del empresario. Y en ese esquema, entonces, una negociación entendida como funcional a una economía de libre mercado, la negociación se entiende solo como un mecanismo de determinación de remuneración, ¿no? Y es un tema sensible que es importante que el mundo sindical comprenda y que sea capaz de ver cómo lo estamos enfrentando. Porque lo que ha ocurrido en el último tiempo es que los sindicatos y las empresas se han acostumbrado a moverse en ese mundo. Y cuando uno se acostumbra a una prisión, se olvida que afuera hay libertad. Se olvida que afuera hay algo verde, ¿cierto? Que hay algo que nosotros podemos construir por nosotros mismos y, claro, nos contentamos que ahora el barrote no está acá, está un poco ya, pero seguimos en la presión. Y aquí quiero llegar concretamente. Que ha ocurrido que las empresas y los sindicatos negocian solo con visión de corto plazo, solo un tema de lucas, digamos, y no están construyendo verdaderas relaciones laborales. Entonces, se transforman muchas veces las empresas en dadores de beneficios de corto plazo y a veces los sindicatos en negociadores de beneficios de corto plazo. Entonces, un buen sindicato puede ser evaluado así por sus bases, solo por las lucas que le consigue el bono de término y no cómo efectivamente está construyendo relaciones laborales, digamos. Por lo tanto, cómo se hace un planteamiento como sindicato que apunte más allá de los beneficios inmediatos que son legítimos, ¿cierto? Y razonables, a ir construyendo hacia adelante mejores condiciones de trabajo, por ejemplo, en temas de bienestar, de equidad, de no discriminación. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces uno ve que los trabajadores acostumbrados a ese esquema presentan proyectos que repiten las normas del Código del Trabajo, 15 días de vacaciones, sala cuna, en fin, los días de descanso, y lo que nos interesa luego es el bono término. Y como negocian los empresarios, mira, aquí tenemos una bolsa de dinero, ¿cómo la repartimos? ¿Cuánto de bono y cuánto para las otras cosas? Así no se negocia, ¿no? Entonces, eso en cierta medida ha estado inducido por la legislación y tiene un efecto perverso desde el punto de vista de los alcances personales, porque en la legislación antes de la reforma, los efectos eran solo para los trabajadores que habían participado en la negociación. O sea, aquellos trabajadores que estaban en la nómina al momento de la presentación del proyecto, había como una foto, y esa nómina era la que podía luego reclamar los efectos personales. ¿Por qué? Porque para José Piñera la negociación colectiva es solo un mecanismo de determinación de remuneraciones en base al aporte de la productividad. Entonces los que estaban en la nómina demostraron cuál era su aporte de la productividad. Usted estuvo en esa negociación, espere hasta la siguiente negociación. Se afilió al sindicato el día después de la negociación, lo siento, tenía que esperar hasta que terminara el instrumento colectivo y vivir la situación odiosa, ¿cierto?, de que estando en el sindicato, sus compañeros tenían más que usted, pagando lo mismo, solo porque usted llegó un día más tarde en la afiliación. Eso es absolutamente injusto. ¿Qué mecanismo paliativo había? Una facultad que todos ustedes, imagino, ya conocen, el viejo artículo 346, que le daba poder al empleador para él, por sí solo, extender beneficios.
Por lo tanto, incluso sin considerar la opinión del sindicato, sin considerar la opinión del trabajador, le extendía beneficios a un menor costo, porque el trabajador con un instrumento extendido pagaba un 75% de la cuota sindical. Eso tuvo un efecto bien perverso, que todavía se está viviendo, que fue una fragmentación del mundo sindical, ¿cierto? Porque divide a los trabajadores según el instrumento colectivo vigente y además entorpecía la afiliación, entorpecía la posibilidad de participar en una negociación colectiva. Porque aun cuando yo me hubiese afiliado al sindicato y tenía un instrumento extendido, bueno, yo no podía negociar con mis compañeros sindicatos, tenía que esperar hasta la siguiente negociación. Entonces, bloqueaba a trabajadores, impedía la eficacia personal. Pero eso cambió. Eso desapareció desde el punto de vista de la facultad del empleador, y es lo que yo les voy a explicar ahora. Entonces, cómo ocurre y cuáles son los temas que quedan un poco en el aire respecto de los alcances personales. Hay algunas cosas buenas, sí, pero si la miramos siempre en este esquema un poco amarillento de avanzar la medida de lo posible. Pero, insisto, el barrote está acá y corrimos el barrote medio paso más allá, pero seguimos estando prisioneros desde el punto de vista de ser fieles a la concepción que valora esta normativa neoliberal. Entonces, hoy habría que hacer una serie de distinciones, pero tener presente que hay un tema de ruido. Y el ruido es qué ocurre con aquellos trabajadores que se afiliaron con posterioridad o aquellos trabajadores que tienen instrumentos extendidos, porque están teniendo problemas en las nuevas negociaciones. Nosotros vivimos con mi colega Verónica Munilla, que no pudo venir el día de hoy, en una negociación que llevamos a cabo en un colegio, que había en el sindicato trabajadores que habían participado en la negociación anterior y trabajadores que se habían afiliado con posterioridad y que tenían el instrumento extendido. Fíjese lo que ocurrió. Para que vean un panorama, luego les explico los alcances, pero temas que se están dando hoy. Tenemos un sindicato que tiene dos categorías de trabajadores dentro, si los desglosamos: los que habían participado, que eran trabajadores más antiguos, y los nuevos con instrumento extendido. Presentaron su proyecto y en la nómina aparecían todos los trabajadores actuales del sindicato. ¿Qué hizo el empleador? Objetó inmediatamente, diciendo: no, estos 25 trabajadores no pueden negociar porque tienen instrumento extendido. Claro, había una norma antes que decía: si usted tiene instrumento extendido, usted en el sindicato, lo bajamos de la negociación. Esa norma se derogó, pero el empleador igual se amparó: no, yo no quiero que tus 25 personas negocien. Que lo que quería el sindicato, no estamos nosotros desconociendo el valor de ese instrumento extendido. Tenemos derecho a negociar, que es un derecho fundamental. Y derecho a negociar significa: yo voy a la asamblea, participo en las deliberaciones, voto la huelga si es necesario, en este caso el colegio había huelga, y voto en definitiva la aprobación o no del instrumento. Se me aplicará después, pero soy parte. El empleador no me los baja. ¿Qué dijo la inspección del trabajo? Se les baja. Fíjese, la inspección del trabajo, desconociendo normas vigentes, impidió que esos trabajadores pudieran negociar. Tuvimos que demandar a la inspección del trabajo, no fue mal, por desgracia, pero en definitiva la negociación prosperó por otras vías. Pero fíjese las cosas absurdas: hubo que votar la huelga con 2 urnas, y la inspección del trabajo se negó a proporcionar ministro de fe. Tuvimos que contratar un notario. Esas son cosas que se están dando y que tienen que ver con ruidos. ¿Se dan cuenta? Yo, empleador, extendí, esos trabajadores de alguna manera me traicionaron porque se afiliaron al sindicato. El sentido de la extensión era impedir que la gente se afiliara a los sindicatos o distorsionarlo. Se extendieron y los bajó. Pero al final, como votaron por separado y se dio cuenta que la unidad se había mantenido, bueno, al final llegaron a un acuerdo. No se hizo efectiva la huelga, básicamente también porque hubo una mediación. Pero genera ese tipo de distorsiones, porque los empresarios no están reconociendo esa extensión de trabajadores afiliados. Es un tema que hay que estar preparado, que podría ocurrir que les quieran bajar trabajadores porque el empleador dice: no, tiene instrumento extendido, desconociendo la afiliación, desconociendo el derecho a negociar colectivamente. Eso antes no se daba, hoy se está dando. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar cuáles son los grupos de trabajadores o las categorías de trabajadores que van a poder verse beneficiados por la negociación colectiva? Uno, los destinatarios naturales, todos aquellos trabajadores que participaron en el respectivo proceso de negociación colectiva, ya sea no reglada o reglada. Aquí hubo también algunos cambios, en el sentido que antes había una prohibición para los trabajadores por obra, faena o servicio negociar colectivamente, lo que era una vulneración burda a la libertad sindical. Eso se eliminó, pero la solución de la reforma fue bien vergonzosa, porque le dije a los trabajadores por obra: bueno, ustedes pueden negociar siempre y cuando la obra dure lo menos 12 meses, caso en el cual todas las empresas están haciendo obras por menos de 12 meses, y sin derecho a huelga. Eso no sirve para nada. Pero también podrían negociar de manera no reglada, y la negociación no reglada ya no tiene prohibición de huelga. Así que ahí podría haber también un mejoramiento positivo para los trabajadores por obra. Habrá que ver qué ocurre. Pero se limitan ciertas categorías de trabajadores sin derecho a negociar. Tenemos un primer universo entonces. Luego
está la siguiente situación: trabajadores que se cambian de sindicato. En ese caso hay una norma expresa, antes no estaba claro. Hoy, si yo me cambio del sindicato 1 al 2 y como socio del sindicato 1 yo tenía instrumento colectivo, me llevo mi instrumento colectivo al sindicato 2 mientras esté vigente. Y en ese caso, ese periodo intermedio, pago 2 cuotas al sindicato 1 mientras esté vigente el instrumento y al sindicato 2 como socio. Y luego, cuando termina la vigencia del instrumento que yo tenía como trabajador del sindicato 1, automáticamente se me aplica el instrumento del sindicato número 2. Ya no tengo que esperar hasta la siguiente negociación, se me aplica automáticamente en razón del cambio. Hay norma expresa en ese sentido. Lo que está en una situación dudosa es lo siguiente: ¿qué ocurre si yo me afilio a un sindicato directamente y en ese sindicato hay instrumento colectivo? Ahí había una norma expresa en la reforma que decía, en ese caso bastaba que se le enviara una comunicación al empleador y a partir de la recepción de la comunicación a mí se me iba a aplicar ese instrumento colectivo como socio del sindicato. Pero eso lo objetó la derecha, y también con el apoyo indirecto de la bancada ProPyme del Senado, que encuentra gente como Saldívar, ¿cierto?, al PPD, que hicieron cargo también de esa mirada restrictiva. Y la norma se sacó y quedó solamente la norma flotando de la comunicación por escrito. Entonces ahí tenemos un problema, porque no hay una regla expresa, pero, como yo le comentaba a uno de sus compañeros un rato atrás, por la vía de la interpretación sistemática de las normas, y teniendo en cuenta que aquí lo que está en juego es la libertad sindical, uno podría concluir que la única respuesta posible sería entender que aquel trabajador que se afilie directamente también tendría derecho que se le aplique, porque la única respuesta respetuosa a la libertad sindical. Si la misma regla se aplica para el que se cambia, con mayor razón debería aplicarse para aquel que se afilia directamente, porque en ambos casos hay una afiliación posterior a una negociación. Pero como no hay regla, ¿qué va a ocurrir? El empleador se va a negar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir a pelear esa situación a la inspección en el primer momento, buscar una mediación, o ir a pelearla a los tribunales. Y ahí no sabemos qué va a ocurrir, porque no tenemos todavía antecedentes. Podría ocurrir, ¿cierto?, que la inspección se lava las manos, no hay norma, no hago nada. Imagínense cómo hace la inspección, se gana Sebastián Piñera. No hay norma, no tiene derecho, en fin, se acabó. Y luego un tribunal, y un tribunal puede ocurrir cualquier cosa. Entonces allí también hay un tema que queda en el aire y que podría significar, entonces, si no se logra generar una respuesta positiva en la instancia administrativa o judicial, que el empleador se ampare diciendo, bueno, usted se afilió al sindicato, sus derechos, pero se espera 2 años hasta que tenga un instrumento colectivo. Y vamos a mantener la situación de desigualdad de tener dentro de un sindicato trabajadores con instrumento colectivo y otros sin instrumento colectivo. Y eso porque el Tribunal Constitucional ha entendido que había allí una suerte de sindicalización forzosa, ¿no? Es absurdo, nadie me obliga a estar en un sindicato. Pues si yo me afilio a un sindicato, tengo derecho a que todo lo que está en el sindicato me rija, porque la parte del sindicato, las partes del contrato colectivo no son los trabajadores, es el sindicato y el empleador. Y el sindicato está conformado por una nómina. Si esa nómina varía, todos los trabajadores de la nómina deberían ser naturalmente los destinatarios. Pero es un tema que no está claro en la reforma. Y luego tenemos la siguiente situación. ¿Qué pasa con la extensión de beneficios? Ahí se reconoció expresamente lo que se llama, lo que la CUT llamaba la titularidad sindical. Es decir, que ya no puede el empleador por sí solo manipular la extensión personal, sino que es un tema que tiene que generarse como un acuerdo. El movimiento sindical, en el planteamiento que había hecho la CUT, entendía que solo el sindicato podía determinarlo. Eso no se generó acuerdo en el Congreso. El Congreso estableció que hay que establecer una cláusula en el instrumento colectivo. ¿Para quién está pensada la extensión? Para una persona que no es sindicalizada. Es decir, un trabajador que es un tercero que no está en el sindicato. Bueno, de común acuerdo, el sindicato y el empleador podrían ofrecerle los beneficios del instrumento colectivo y luego el trabajador tendría que aceptar. Ahora su consentimiento es importante, tendría que aceptar, y si acepta, le va a tener que pagar a ese sindicato el 100% de la cuota. Ahora, nadie fuerza a ofrecerle a los terceros, digamos. Los terceros deberían darse cuenta que la mejor forma de tener beneficio estando en el sindicato y no sentado en su escritorio esperando que se los vayan a ofrecer. Hay que jugarse por obtener el acuerdo. Pero a lo menos esa situación elimina la distorsión tremenda del poder del empleador para extender beneficios. Y ahí el sindicato también podría tener un elemento atractivo de tener una herramienta que le permitía ir ampliando su afiliación con posterioridad a la negociación. Pero todo depende, ¿cierto?, cómo vayamos a redactar esa cláusula de extensión. Y que además nos va a servir
para resolver el tema que yo le mencionaba recientemente, es decir, qué pasa con los trabajadores que se afilian con posterioridad a la negociación. Pues bien, en el contrato colectivo debería haber una cláusula que resuelva expresamente esa situación. Por lo tanto, ¿cierto? Como ya el empleador conoce la cláusula, estuvo de acuerdo, basta que se le comunique la afiliación para que inmediatamente se le apliquen a ese trabajador los efectos de ese instrumento colectivo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ha habido un cierto grado de mayor libertad en este tipo de materias, ya no queda rígido con la sola negociación, se elimina la facultad del empleador y está esta posibilidad de entenderlo expresamente los cambios de modificación, expresamente los cambios de en materia de extensión de común acuerdo, y una vía que podríamos utilizar expresamente también para resolver el tema de los nuevos afiliados. Entonces son herramientas que no es que ser interesantes, porque un sindicato podría ir por ese tipo de herramientas, por ese tipo de cláusulas, ir generando una mayor cobertura de sindicalizados. Porque a lo mejor hay trabajadores que les dan poco de temor ser parte activa de la negociación, pero que luego, ¿cierto?, de que eso pasó y ya tenemos un instrumento colectivo, lo conocemos, bueno, podría tener deseo de afiliarme. El sindicato ahora tiene una herramienta para recibir ese tipo de trabajadores y sería importante considerarla también en la negociación. ¿Que va a haber dificultades en el primer tiempo? Sí, porque lo que estamos viendo en este tiempo intermedio, como yo les decía, es que hay trabajadores que vienen con contratos distintos, derivados de estas políticas de extensión, o bien, como en cierta medida lo vivimos en el caso de la negociación del sindicato que preside Hugo, ¿cierto?, situaciones particulares de trabajadores a quien la empresa le da, por vía de contrato individual, ciertos derechos o ciertas prestaciones que son similares, no todas, pero algunas de las que están en el instrumento colectivo, también con una finalidad de desincentivar la afiliación. Porque si el que está en el sindicato tiene 100 y usted tiene como 80, bueno, es poca la diferencia, pero no paga la cuota y de alguna manera yo lo quiero más porque está como colaborador, ¿cierto?, más cercano a esta relación que yo quiero fundar, más bien individual y no colectiva. Ahora, allí también ha habido problemas, lo van a comentar seguramente los colegas que vienen luego de la inspección de Valparaíso, porque fue un tema que nos llevó como sindicato, uno de van a tener que hacer una reclamación en la inspección, a propósito del piso, porque el empleador también quiso, ¿cierto?, pasar una cuchufleta, si lo hacemos en los chilenos. ¿En qué sentido? Y cuando respondió, y por lo tanto tenía que asegurar a lo menos el piso, es decir, el instrumento que ya tenía el sindicato con idénticas estipulaciones, sin reajustabilidad, hizo una división artificial de categorías de trabajadores. Entonces aquellos trabajadores que tenían esta situación particular por contrato individual, no les quería reconocer el piso. Y los que se afiliaron con posterioridad le decía: usted no tiene piso. En circunstancia que el piso le supone la existencia del instrumento colectivo y no la realidad particular del trabajador. Basta que esté en el sindicato, el piso para todos los trabajadores del sindicato, independientemente de su situación contractual. Pero el empleador, sabiendo el impacto que iba a tener la mayor afiliación, que se la ganó el sindicato, ¿cierto?, bueno, quería minimizar el impacto económico y bajar de derechos a ciertos trabajadores. Afortunadamente la inspección de Valparaíso, que es mucho mejor que la de Viña del Mar, entendió la situación y dijo: no, esto es muy claro, el piso hay instrumento colectivo. ¿Lo hay? Sí. Son todos los trabajadores afiliados, tienen derecho a piso. Y se le dijo que no a la empresa, tanto en la primera resolución, en la reposición, y luego fueron al tribunal, pero al final tengo entendido que se desistieron, ¿no? Por lo tanto, no hubo pronunciamiento del tribunal. Y permitió, ¿cierto?, validar la posición del sindicato de que el piso es para todos. Pero si no hubiese estado preparado el sindicato, a lo mejor hubiese pasado un gol. Si la inspección del trabajo no hubiese sido la de Valparaíso, le habría podido pasar un gol. Y ahí, fíjese, hay otro tema, sale un poco lo que estamos comentando, pero si también se está viendo las negociaciones. Los empleadores ya no están negociando. Es curioso, antes negociaban, bueno, siempre decían que no a todo, pero luego ofrecían algo. Hoy los empresarios no están negociando, lo que están haciendo es decir no a todo, y luego el piso. Por lo tanto, solo le doy lo que usted ya conoce, que está en su instrumento, pero no le hago ningún planteamiento nuevo. Entonces, los sindicatos están entrando a la negociación directa sin conocer cuál es la postura del empleador. Y eso es una práctica que están utilizando los empresarios hoy. Entonces, se dan cuenta que están tremendamente preparados. Los empresarios ya no tienen la obligación de proporcionar antecedentes en la respuesta, porque la norma dice que el empleador podrá fundamentar, podrá acompañarle antecedentes a su proyecto. Por lo tanto, si el sindicato no se prepara a través de la información previa, puede quedar a ciega. Nosotros nos pasó en el caso del colegio. La inspección del trabajo Viña del Mar dijo: el empleador no está obligado a entregar antecedentes, no está obligado a darle respuesta. Nosotros dijimos: bueno, ¿y la buena fe? No, aquí no opera, porque la norma dice podrá.
Y el tribunal también leyó, podrá, pero resulta que se olvida de la implicancia que eso tiene. Estamos dejando a los trabajadores a ciegas, sin conocer argumentos de por qué no están diciendo que no, y solo manteniendo el piso. Entonces, en cuanto ahí, hay varias cosas que están dificultando la negociación. ¿Que hay una pequeña esperanza desde el punto de vista de los efectos personales? Sí, sí lo hay. Pero para que eso tenga un provecho, cobra más importancia que nunca, ¿cierto?, tener un buen contrato, una buena redacción que solucione los problemas para evitar conflictos con posterioridad. Y allí nuevamente, ¿cierto?, parezca repetitivo, el tema de cómo yo me enfrento a eso, cómo lo reviso, cómo visualizo esos impactos, es importante. Pero hay una opción, ¿cierto?, para potenciar la afiliación, y eso dice una tarea de los sindicatos, ver que tener más afiliación, convencer de que la unidad es lo que va a permitir en el futuro tener mejores relaciones. No va a venir de la ley, eso va a venir de la acción sindical, y es un desafío para ustedes como dirigentes y dirigentes, de qué manera, ¿cierto?, se validan con sus bases, se validan con los trabajadores no afiliados y ven que es las relaciones que se pueden construir entre sindicatos y empresarios la única respuesta positiva para enfrentar los problemas que la gente tiene el día de hoy. Y eso es algo que, más allá de la ley, va a haber que conquistar nuevamente. De los políticos no va a venir absolutamente nada, eso está claro. Mucho oportunismo, por desgracia. Bueno, es un primer panorama. Si hay dudas, con la mejor disposición lo aclararé luego. Y me refiero al segundo punto, para no extenderme demasiado, que me planteó Hugo, y hace relación con la situación. ¿Quiere hacer la pregunta ahora? O mejor lo hacemos después, si le parece, ¿cierto? Pero la situación de aquellos trabajadores que tienen una jornada terminada, no sé si será para todos, pero gran parte tiene una jornada de 41,5 horas, que en muchos casos ha venido terminada por instrumentos colectivos, pero que genera algunos ruidos para ciertos trabajadores que por su actividad se ven en la necesidad de tener que cumplir turnos o bien quedar a disposición de eventuales requerimientos de trabajo, por ejemplo, un fin de semana. Ahora bien, hay que tener presente que en situaciones de esa naturaleza especiales, que vienen dadas por el tipo de actividad que desarrolla, como le desarrollan ustedes en sus respectivas empresas, la ley no tiene reglas claras, porque la ley solo da respuestas generales para una visión de empresa de actividad laboral general. El Código del Trabajo está pensado para una realidad de empresa en general de mediados del siglo pasado, en que uno podía ver que había relaciones en cierta medida estandarizadas de trabajo. Cuando se salía de la norma, a veces se creaban jornadas especiales para ciertos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores a bordo de naves pesqueras, los trabajadores que son choferes de conducción colectiva urbana o interurbana, o a bordo de ferrocarriles. Ahí uno encontraba reglas especiales. En todos los demás casos, cuando no hay reglas especiales, el único mecanismo que quedaba era o la negociación colectiva o bien las famosas jornadas excepcionales. Las jornadas excepcionales son aquellas que la autoriza la Dirección del Trabajo para establecer reglas particulares cuando las normas generales del Código del Trabajo no nos resultan posibles de aplicar en nuestra realidad laboral. En ese caso, entonces, la empresa tiene que proponer a la Dirección del Trabajo un régimen particular de jornada para ciertos trabajadores, no sé que sean todos, aquellos que se ven en esa necesidad de ajuste de sus tiempos que no cabe dentro del marco general de las normas, y eso tiene que contar con el acuerdo de los sindicatos de la empresa. Y luego, con los demás requisitos que exige la Dirección del Trabajo, por ejemplo, temas de seguridad, lo autoriza, y eso se puede renovar luego si la necesidad y si las condiciones se mantienen. Bueno, bien, yo tengo entendido, si puse las preguntas que ustedes me pueden hacer para clarificar, en el caso de alguna de las empresas, igual ustedes son trabajadores, no hay una regla particular en el instrumento colectivo y tampoco se han negociado jornadas excepcionales que permitan responder la situación de estos trabajadores que con una jornada de 41,5 en ciertos casos las exceden derivadas de los requerimientos de sus turnos, ¿cierto? O de la necesidad de tener que estar disponible un fin de semana limitando su descanso. Ahora, aquí la posición más complicada la tiene la empresa. ¿Por qué razón? Porque estamos en un plano de normas mínimas. El tema de la jornada es un derecho mínimo que establece limitaciones importantes para el actuar de las empresas. Todo tiempo que exceda mi jornada pactada es jornada extraordinaria. Es decir, si mi jornada es de 41,5, bueno, a partir de la hora 41,5 y un minuto, ¿cierto? Ya es jornada extraordinaria. Y por lo tanto lo que corresponde es que se pague con el recargo legal. Porque esa es la definición de jornada extraordinaria. Toda aquella que excede la jornada ordinaria, ya sea legal, 45, o la pactada si fuera menor. ¿Cuál es el riesgo que corre la empresa?
que con la modificación del año 2001, la jornada extraordinaria solo debe pactarse en situaciones imprevistas. Entonces, si yo tengo trabajadores que de facto registran horas en exceso en situaciones que no son imprevistas, sino que son previstas porque habitualmente se trabaja así, me arriesgo que me apliquen multas, porque estoy incumpliendo la normativa sobre jornada de trabajo. Y además voy a tener que pagarle a todos esos trabajadores que registran horas más allá de sus máximos de 41,5 horas semanales, la jornada extraordinaria que corresponde. Por lo tanto, yo como empresa tengo un problema, dado que la normativa general no da una respuesta a esos requerimientos especiales, es rígida. 41,5 su jornada, un minuto más y jornada extraordinaria pague. No está pactado, no hay anexo, una multa. Esa es mi situación como empleador. A eso me arriesgo. El otro tema también es sensible, porque en el tema hay algunos de ustedes que tienen una situación particular en la cual salen a descanso, pero por sus cargos podrían, o se ve la necesidad de quedar disponibles, ¿cierto? Vía celular, correo electrónico, otro sistema, a tener que eventualmente concurrir a trabajar un día sábado, un día domingo, en circunstancias que no son días de jornada de trabajo. Allí nuevamente la empresa entra en una situación de incumplimiento, porque si mi jornada de trabajo es de lunes a viernes, yo solo puedo trabajar de lunes a viernes, salvo que pactemos jornada extraordinaria para el día sábado. Pero si mi jornada es de lunes a viernes o de lunes a sábado, yo no puedo trabajar el domingo, salvo que expresamente estemos en alguna de esas situaciones del artículo 38 del Código de Trabajo, razón en la cual el día domingo es para mí un día ordinario de trabajo. En ese caso significa que la jornada se distribuye e incorpora los domingos, pero eso tiene que quedar claro en el contrato, ¿cierto? El contrato de trabajo debe ser que usted se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 38 y por lo tanto su jornada puede ser de lunes a domingo y tendrá derecho a los descansos compensatorios que correspondan. Uno por cada domingo que trabajó, otro por cada feriado que trabajó. Eso es lo que corresponde, de acuerdo a la regla general. Yo no puedo, además, fíjese, no hay una regulación en Chile sobre los turnos a llamada. Eso no está regulado en la norma legal. ¿Por qué? Porque yo estoy afectando el derecho al descanso. Si su jornada termina a las 6 de la tarde, imaginemos del viernes, y corresponde que usted ingresa a las 8 de la mañana del sábado, o bien desde que se fue a su casa hasta que vuelve el día lunes, es tiempo de descanso. Se rompe la relación con el empleador, ¿no? Yo ya no le puedo exigir nada, salvo situaciones imprevistas. Por ejemplo, caso fortuito, fuerza mayor, reparación impostergable, ahí yo podría decirle, ¿sabe qué? Necesito que usted venga a trabajar el día domingo, pero le pagaré todo ese tiempo como extraordinario. Entonces, tenemos un problema desde el punto de vista que al no haber reglas especiales, las normas generales colocan al empleador en una situación de incumplimiento. Repito, porque estaría incumpliendo las normas de limitación de jornada extraordinaria y estaría limitando las normas de descanso. Ahora bien, como en el tipo de actividad que ustedes desarrollan, esa necesidad de estar disponible por el servicio que presta la empresa a la comunidad, o esa necesidad, ¿cierto?, de que por los sistemas de turno y las rotaciones, los traslados, las jornadas no respeten los marcos establecidos, requiere que haya pactos especiales. Que haya, estoy pensando pactos especiales no en el sentido de que reguló la reforma laboral, sino que haya un acuerdo en particular en el instrumento colectivo, donde establezcamos una regla que resuelva este tipo de dificultades para los trabajadores afiliados a sindicatos que estén en esa situación, o bien que se avance en un tema de jornada excepcional. Es decir, que la empresa requiera una autorización expresa de acción del trabajo y que luego con el acuerdo de los sindicatos se busque un mecanismo de acuerdo, en el sentido que aquellos trabajadores que se exceden tengan una compensación. Aquellos trabajadores que van a quedar disponibles sábado y domingo, bueno, si los llaman, bueno, les paguen con la forma que corresponda. Actualmente se podía convenir que es jornada extraordinaria, entonces si fui a 2 horas el día domingo, bueno, esas 2 horas me las pagan como extraordinaria. Pero además debería haber, por ejemplo, un pago, alguna compensación o algún beneficio por el hecho de estar disponible. Podría no solamente ser un pago, pero bueno, deme un día más de vacaciones, por ejemplo, o deme un día de permiso, o medio día de permiso, porque al contrario están limitando, porque yo no puedo salir con mi familia a ninguna parte. Pues si estoy en un asado no puedo tomarme una copa de vino tranquilo porque eventualmente me pueden llamar. ¿Se dan cuenta? Entonces, allá hay un tema que no tiene en la ley respuesta. Se me preguntan qué pasa con esa situación. El Código del Trabajo no tiene respuesta, porque es especialísimo en razón del tipo de actividad, que además ni siquiera es para todos los trabajadores de sus respectivas empresas, es para algunos. Entonces, si hay una situación de tensión, hay un problema, el consejo sería o incorporar esos temas en la negociación colectiva, o bien generar un espacio para que el empleador se dé cuenta de que haya allí un pacto o una autorización de la dirección del trabajo.
Mientras tanto, eso no se haga, los trabajadores tienen derecho a que se les paguen esos tiempos en exceso. Y eso constituye jornada extraordinaria. Y no se puede dejar de pagar, digamos. Porque es un derecho irrenunciable. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces el trabajador aislado no se atreve a reclamarlo. Pero para eso está el sindicato. El sindicato 220, número 2, ¿cierto?, debe representar a los trabajadores el respeto a sus derechos individuales. Entonces, yo como trabajador afiliado voy a decirle a la directiva, ¿sabe qué? En los turnos de este mes trabajé 4 horas en exceso, no me la están reconociendo como extraordinaria. Bueno, vamos a exigirle que se les pague como extraordinaria, la empresa no acepta, vamos a la inspección del trabajo y nos usamos la situación. Claro, una situación dura porque nos llega un esquema constante de guerrilla, esto de denuncia, pero allí quien tiene que tomar la iniciativa es el empleador, porque el garante del respeto a los derechos laborales es el empleador. Entonces, no se puede ser pasivo, y lo importante es saber que hay derecho a que se pague en exceso y que situaciones de turnos a llamada no tienen reconocimiento legal, no existen. Yo debo respetar el descanso. ¿Podemos generar reglas especiales en razón del tipo de actividad? Sí, pero nosotros, vía acuerdo colectivo, vía sistema excepcional. Eso es como el panorama general. Entonces, si les parece, lo dejo acá y luego todas las preguntas, comentarios particulares que ustedes quieran llegar a hacer. Con mucho gusto. Nelson está inscrito. ¿Quién más quiere? Bueno, mientras Alejandro. Moreno. ¿Querés? ¿Y Moreno? Moreno. Nelson. Ya, la primera pregunta va por el primer bloque. ¿Qué pasa con aquellos, cuando en contratos colectivos hay los mismos beneficios, pero con diferenciación de valor? El concepto está establecido, pero no así el valor o el beneficio. ¿Qué pasa ahí con el piso para la próxima negociación? Y lo segundo, todos sabemos mal uso que será el artículo 22. Pregunta, ¿realmente el trabajador que está con ese tipo de contrato tiene que cumplir una jornada establecida numéricamente? ¿Y qué pasa si después cumple más allá de lo que la jornada dice? Porque ahí normalmente es donde está el abuso. Esas dos preguntas en primera instancia. Ya, en un instrumento colectivo es perfectamente posible que se establezcan el beneficio diferenciado. ¿Por qué? Porque un sindicato puede tener distintas categorías de trabajadores en razón de sus actividades. O bien porque se acuerdan, en razón de antigüedad, o otro tipo de criterios, ¿cierto?, de remuneraciones, beneficios que podrían variar para uno respecto de otro. Establecemos un reajuste X, bueno, a mí me puede significar esto, y a mi compañero esto otro, dependiendo de nuestra remuneración. Por lo tanto, eso es perfectamente posible que se haga en una negociación colectiva. Ahí la garantía de defensa de los derechos laborales viene dada por el sindicato. ¿Está de acuerdo que haya situaciones distintas? Bueno, y eso está dentro del marco legal, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre respecto del piso? Eso va a ser piso. Por lo tanto, todos nosotros que tenemos esas condiciones van a ser nuestras condiciones de entrada para la nueva negociación. Salvo que esos beneficios distintos que pueda haber en el instrumento colectivo digan relación con reajustabilidad o con incrementos reales. Porque en ese caso se saca, eso no constituye piso. Entonces, todas aquellas cláusulas de un instrumento colectivo que no den cuenta de reajuste o de incrementos reales de remuneraciones y que tampoco digan relación con beneficios que se pagan al término de la negociación, ¿cierto? Eso no es piso. Pero todo lo demás es textual, es como si yo copio y pego el instrumento colectivo y eso es lo que tengo que responder sacando solamente esto. Así que esa sería una respuesta a la primera pregunta. A la segunda, sí, efectivamente es un tema muy sensible que toca a su compañero porque hay una enorme cantidad de abusos por la aplicación del artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. El Código del Trabajo, el artículo 22, establece el máximo de la jornada, que es de 45 horas semanales. Y el artículo 22, a partir del inciso segundo siguiente, establece algunas excepciones, que son casos en los cuales un trabajador puede prestar más de servicio por más de 45 horas semanales. Y hay varios supuestos. La que normalmente se utiliza es invocar que ese trabajador no tiene supervisión superior inmediata. La consecuencia de eso es que como yo no tengo un empleador que controla mi actividad, tengo mayor autonomía en el uso de mis tiempos. Y por lo tanto, entonces yo decido a qué hora llego, a qué hora me voy, a lo mejor me tengo que trasladar, y eso significa que hay tiempos
que no son de trabajo directo y por lo tanto no tienen el mismo esfuerzo de que si yo pudiera estar cumpliendo una jornada tradicional desde que ingreso, marco tarjeta y me voy marcando la tarjeta. Pero la consecuencia es que efectivamente gente en esas condiciones a la semana podría trabajar más de 45 horas, en algunos casos tal vez no, pero de facto podría estar trabajando más de ese tiempo. Al estar excluido del límite, y ahí viene el tema central, no se le paga jornada extraordinaria. Porque la jornada extraordinaria va asociada a que hay un registro de asistencia. Porque el registro permite saber la hora de ingreso, la hora de salida y hacer el cálculo de efectivamente cuántas horas yo trabajé a la semana. Me excedí 10 minutos, jornada son 10 minutos más, me tiene que pagar 10 minutos jornada extraordinaria. Es así, matemático. Ahora, allí ¿cuál es el elemento clave? El elemento clave es ver si en el caso concreto hay o no ausencia de supervisión superior inmediata. Y no se está utilizando como un mecanismo de abuso. Si el tipo de trabajo en la realidad no tiene supervisión, en ese caso podríamos decir se aplicó correctamente el artículo 22 segundo y no procede el pago con extraordinario. Por el contrario, si hay mecanismos, aunque sean indirectos, de control y de supervisión, estaríamos mal aplicando el artículo 22 y por tanto sí tendría derecho a que se le respete la jornada con límite y que se le pague la jornada extraordinaria. Pero ya entramos al casuismo de la situación particular de ese trabajador para ver cómo él trabaja y eventualmente a partir de eso hacer una denuncia o eventualmente una demanda para que se rectifique su situación. Fíjese, a nivel de abuso, me acordé de la pregunta de su compañero, el día de ayer un alumno de construcción civil me contaba que está haciendo una práctica profesional y la empresa constructora le aplicó a él, alumno en práctica, el artículo 22 segundo. Entonces tiene a una estudiante que está haciendo una práctica y lo tiene desde las 9 del día hasta las 9 de la noche y no le paga nada. Y le llama la atención porque él se quiere ir. Y el alumno en práctica no procede, el alumno en práctica no genera vínculo laboral, pero no puedo tener un esclavo y además, ¿cierto? Por la necesidad que tiene de probar su práctica, le aplico el 22 segundo. Ahí hay un nivel manifiesto de abuso, hasta gente que no es trabajadora, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Ahí los mecanismos es entrar a revisar en el caso concreto cómo es el tipo de actividad. En materia laboral siempre lo que manda es cómo se trabaja, la realidad, no lo que dice el contrato, lo que dice la realidad. Si la realidad no se ajusta a lo que dice la norma, prima siempre la norma y siempre la situación de protección del trabajador. Eso es. Gracias. Alejandro. Mi tema es por el tema segundo, es con respecto a los turnos o disponibilidad de los fines de semana. En el caso nosotros llegamos a acuerdos tácitos, pero nos causó un problema cuando se cambiaron en la misma administración, pero se cambiaron gerente, pero el gerente no reconoció esos